Buenas family, aquí Adams y vamos a hablar de cómo sobreviví a la crisis del 2008. Agradecer que una persona me hizo esta pregunta en uno de los comentarios de YouTube y os voy a dar mis impresiones sobre cómo fue esto. Esto me lo estoy grabando en directo en Twitch y si no has pasado por aquí te vamos a dejar el enlace porque ya veréis que en los streamings también está muy pero que muy interesante y podéis preguntar vuestras propias cosas. Así que, adelante. Vale, pues nada, gente. Mi experiencia con la crisis del 2008. A ver, ¿por dónde empiezo? Es que son tantas cosas. Mirad, voy a hablaros un poquito de mi perfil y de quién era Carlos y qué estaba haciendo en ese 2008. En mi caso, en el 2008, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero no sé, tendría unos 19, 20 años, algo así. En esa época a mí ya me gustaban bastante los negocios y había estado haciendo algunas cosas en ese nicho, ¿no? Pero digamos con un escaso éxito o con un éxito moderado. Había estado chanchulleando, había hecho cosas, pero no me había puesto en serio, no me había puesto a estudiar, no me había organizado. Lo que ocurrió en 2008 para mí y para mi familia fue bastante traumático. No voy a enredarme con detalles, pero os lo voy a resumir en que mi familia estuvo literalmente a un mes de perder la casa, lo que hubiese sido algo terrible, o sea, absolutamente terrible. Muchas veces me he imaginado como si fuera un universo paralelo eso. ¿Qué habría ocurrido si hubiésemos perdido la casa y las implicaciones que eso podía haber tenido? La verdad que tuvimos bastante suerte. Yo estoy muy agradecido de la familia que tengo y creo que han intentado siempre darme lo mejor y hacerlo lo mejor posible, pero la realidad es que no han sido personas que fueran muy duchas en el tema financiero o especialmente en este tema. Muchas veces porque, bueno, pues igual ya te pilla mayor, ¿no? O tienes una percepción de la vida que está muy condicionada por otras cosas. Y lo que ocurrió en 2008 es que, en contra de lo que cualquier analista pensaba que podía ocurrir, cayó el banco de Lehman Brothers y Lehman Brothers era un banco muy grande en ese entonces. Eso provocó una desestabilización total del sistema financiero y empezaron a sucederse pues las quiebras de entidades más pequeñas o los rescates a entidades del mismo nivel o más grandes, con todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿qué es, así ya de primeras de esto que os he contado, qué es lo que yo aprendí de todo esto? Pues básicamente no es que aprendiese nada, simplemente fue el activador para que yo empezase a interesarme por la economía. Yo quería saber qué cojones había pasado, quería entenderlo. Ese fue el activador y el motivador del Carlos que conocéis a día de hoy. Todavía me quedaba un camino muy largo por recorrer, ¿no? Pero diría que en ese entonces, a partir del 2008 es cuando empiezo a intentar entender cómo funciona la economía, cómo funciona de verdad el dinero, cómo funciona la empresa, cómo funciona el Estado, cómo funcionan los bancos centrales, qué diferentes doctrinas económicas había. También descubro el liberalismo en ese entonces y es algo como que es wow, porque ahí yo no tenía una filosofía política, simplemente no me interesaba la política. Entonces descubro pues todas esas cosas a la vez, empiezo a formarme y empiezo a darme cuenta de que yo creo que cuando aprendes de economía, y esto nos ha pasado a todos, empiezas a darte cuenta de lo mal que está realmente el mundo, de los problemas que verdaderamente existen y que vivimos al margen de ello como si no pasase nada, pero es muy preocupante. Justo también se me ha olvidado una cosa bastante importante. Descubro Bitcoin y el concepto de criptomoneda también, yo creo que fue en el 2009, 2010. No, o incluso antes de que se lanzase Bitcoin. Lo primero que yo descubro, me acuerdo, es el white paper de Bitcoin, pero no sé si, supongo que estaba ya lanzado y que ya se minaba y se hacía todo. Y bueno, eso daría para otro vídeo, lo comentaré más tarde porque luego invertí en él pensando que toda la economía se iría a la mierda.
Y lo que a mí me salvó y el motivo por el que yo creo que sobreviví a esa crisis, bueno, a ver, yo en ese entonces no tenía el control de mis finanzas porque básicamente creo que en 2009 todavía vivía con mis padres, pero yo me empecé a interesar muchísimo y me acuerdo que se empecé a asesorar o ayudar en ese sentido para que organizasen mejor las finanzas. A mí hay algo que me llamó mucho la atención y es cuando me puse a analizar las finanzas que tenía mi familia, me asustaba muchísimo la poca capacidad de ahorro que había en mi casa, cuando justo los 3 años anteriores habían sido 3 años muy buenos. 3 años en los que mi padre, que había sido un currito toda la vida, por varias cosas personales que le ocurren, acaba motivado a ponerse de autónomo y hacer una pequeña empresita con otro socio que tenía. Y no les fue mal al principio, fueron años buenos. Es verdad que a lo mejor fue al calor de todo el bull run ese pre-crisis subprime. Pero bueno, luego se mantuvo, o sea que desde luego hacían un buen trabajo, se esforzaban mucho. Pero bueno, mi madre nunca pudo trabajar por un tema de una minusvalía que tiene. Lo que me llamó la atención, como decía, era la poca capacidad de ahorro que había habido en mi casa cuando, joder, había habido años que no eran malos. Y si mi madre hubiese trabajado en esos años, joder, yo creo que podríamos haber sido, o sea, no sé, una familia de clase media pero pudiente y no estar tan ajustados como en años anteriores, ¿no? Cuando mi padre era un currito, que pues era una familia de clase media, pero con su toque humilde. O sea, yo por ejemplo veía muchas veces en el colegio lo de, le decía a mis padres, no sé, a mi amigo le han comprado no sé qué cosa y a mí no me compraban cosas. Luego es verdad que esto me ha ayudado, sobre todo motivado por mi padre, a entender el valor de que si quieres algo te lo tienes que ganar, y por eso me puse pues a trabajar, a estudiar, a hacer todas estas cosas. Y bueno, dado ese contexto, yo creo que podemos pasar a lo siguiente que realmente marca la diferencia respecto al resto de personas en los años siguientes, ¿no? Porque claro, yo hablaba de esto con mis amigos de esa época y ellos tenían una actitud como súper pasiva de no, la crisis es culpa de los políticos, no sé qué, y nosotros no hemos hecho nada y tal. Y yo, sin embargo, pensaba, bueno, yo voy a intentar mejorar en todo lo que está en mi mano y de esta manera no dependeré tanto de los políticos. Y ahí sí que es el punto en el que se produce como esa división total, ¿no? O sea, yo me empiezo a dar cuenta de que ese pensamiento no es tan obvio para el resto de personas y claro, me empiezo a rayar un montón porque yo intentaba expresarle esto a mi entorno, intentaba que entendiesen que esto era muy importante, que había que estar preparado, que había que ahorrar, que había que hacer cosas. Y los comentarios que yo tenía en esa época, porque claro, ahora muchos de vosotros estáis escuchando esto y hay círculos, hay comunidades que apoyan estas ideas. Yo en ese momento estaba absoluta y completamente solo. O sea, yo le hablaba, o sea, imaginaros lo que es darte cuenta de algo y tener la sensación de que estás como predicando en el desierto, ¿no? O sea, nadie te escucha, hay gente que incluso hasta le cabrea que le digas que él tiene parte de la responsabilidad en lo que está ocurriendo y que no era toda la responsabilidad de los gobiernos. Entonces, esto fue algo bastante duro para mí, no os voy a engañar. Yo durante mucho tiempo pensaba que algo, no sé, que algo no encajaba, algo estaba ocurriendo. O bien yo no sabía expresar de manera correcta la importancia y que tenían estos conocimientos y estas cosas, o la gente estaba puto loca y se la suda. Con el tiempo me he dado cuenta que es un mix de las dos cosas en el que la proporción que yo valoraba en esa época era incorrecta. La mayoría de la gente le da exactamente igual y tienen el cerebro comido por años y años de adoctrinamiento, de enseñanza pública, estatal y de esa sabiduría popular que al final de saber tiene poco, de popular tendrá mucho. Entonces, a partir de ahí yo básicamente me doy cuenta de que uno tiene que protegerse a sí mismo si luego quiere proteger a los demás. Y con los demás me refiero pues al ámbito de acción que tienes, que es tu círculo cercano, tu familia, tu pareja, tus amigos más cercanos, etc.
Y yo creo que esto también fue un gran salvavidas, porque me empecé a centrar en mí mismo, en hacer cosas, en estudiar un montón. Es una época que fue una vorágine, cómo devoraba libros semana tras semana sobre economía, sobre desarrollo, sobre finanzas, sobre bolsa, sobre emprendimiento. Y a partir de ese conocimiento se empezó a fraguar una idea en mí y es algo casi mágico porque ahora mismo estoy teniendo ese diálogo con mi yo del pasado y mi yo del pasado establecía ese diálogo con mi yo del futuro. ¿Y qué quiere decir toda esta fumada que os he soltado? Que yo sabía que estaba aprendiendo esas cosas para que en la siguiente crisis yo no fuera un primo y yo no pagase el pato por las cosas que efectivamente muchas cosas las harán mal otros y te afectan a ti. Esto es una realidad, yo no lo niego, pero tú tienes que entender que tu rango de acción es las cosas que tú puedes hacer. Y ahí es donde tú te tienes que esforzar y donde tienes que poner toda la energía. Entonces, lo que hice, en esa época establecí como ese diálogo interno y es muy bonito porque ahora estoy en el presente como ese yo del futuro que obviamente está aprovechando la crisis que ya se está produciendo. Sé que mucha gente ha entrado al canal nueva por el vídeo de la crisis inminente. Y si veis este vídeo, que sepáis que, porque he visto en los comentarios que había mucha gente que era, hostia, Carlos, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué puede ocurrir? Para cuando salga este vídeo ya habrá salido uno que me he grabado esta tarde, que se llama Kit para sobrevivir a una crisis o algo así, con 5 consejos que doy. Y vais a ver que si habéis visto ese vídeo y ahora veis este, veréis muchas de esas cosas aplicadas a mí. Algunas las hice de manera, pues no sé, innata, ¿no? O se me ocurrió, tuve la suerte de hacerlo. Pero yo lo que intento es daros como unas pautas para que tengáis un proceso que podáis seguir y os proteja para esta y para las futuras crisis que vaya a haber. Porque los ciclos son una cosa que se va a repetir siempre por cómo somos los humanos. Los humanos tendemos a sobrevalorar las cosas o a infravalorarlas, ¿no? Son picos, ¿no? Cuando tú estás en uno de esos picos, ¿no? Pues verás que la gente está muy contenta porque todo va bien, cuando el pico está arriba, ¿no? En un bull market, y que de repente eso cambia y se produce el desastre, llega la recesión, llegan las crisis, llega el pensamiento de que todo se va a ir a la mierda. Y lo que tienes que hacer, si te das cuenta, tanto en mi historia personal como en las cosas que cuento para protegerte de esto, lo que tienes que ser es una persona equilibrada. No estar demasiado emocionado cuando las cosas van bien y no estar demasiado deprimido cuando van mal. Si tú haces esto, te podrás proteger. Fijaos que avanzando un poco más en todos estos años en los que hubo una recuperación, yo era plenamente consciente de que no nos estábamos recuperando. ¿Sabéis por qué? Por el conocimiento que había adquirido. Nunca hubo una recuperación entre la anterior crisis y esta, porque cuando entendáis cómo funcionan los tipos de interés y la manipulación que ejercen constantemente los bancos centrales sobre el mercado, os daréis cuenta que en el periodo que comprende desde 2008, finales de 2008 o principios de 2009 hasta ahora, metiendo la crisis del COVID, y es que ya habéis visto que surgen un montón de cosas y siempre van a pasar. Por eso tienes que estar preparado. Pero bueno, eso ya incidí mucho en el vídeo anterior, el del kit, y si alguno no lo habéis visto, os lo aconsejo, igual sale por aquí o algo así, y si no, pues en el canal lo tenéis. Lo que quería decir es que en ese periodo de tiempo los tipos de interés han estado virtualmente a cero o casi cero. Esto es el último estímulo que tienen los bancos centrales para dar a la economía, de manera, repito, artificial. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un periodo inflacionario, porque si tú ya no puedes bajar los tipos más y estás inundando de dinero la economía, cuando está enferma, va a responder por un lado o va a responder por otro. Y como estaba respondiendo era con la inflación. No voy a entrar en datos técnicos, pero básicamente esto es así. Y si no me crees, estudia cómo son los ciclos, estudia la teoría de ciclos económicos, estudia el impacto de la flexibilización cuantitativa, que es un nombre bonito para darle a imprimir
Porque si os metéis en este mundo veréis que es muy complicado, que hablan de no, es que esto, el Banco Central compra assets, tal y cual. Mirad, os ahorro el rollo. Es muy sencillo. Utilizan nombres bonitos y técnicas complejas para una cosa que es imprimir dinero e inundar de nueva masa monetaria a la economía. Y esto al final tiene un efecto que es la inflación, porque la gente no es tonta. Si tú tienes muchos billetes para comprar mis productos, yo subo el precio para que tú me des los billetes que vale mi producto. No te los voy a dar a ti porque simplemente tengas muchos billetes que te han impreso y que te han dado por tu cara bonita. Y esto es lo que ocurre con los bancos y de ahí también que yo les diera tanta caña en el vídeo de Credit Suisse. Así que bueno, creo que ha quedado una historia decente para el canal. Mi misión no es asustaros ni deciros, oh, mira, te va a ir todo mal y mira qué bien me va a mí. Es básicamente que os preparéis, que seáis precavidos y que aprovechéis pues todo esto para que vuestras historias personales también sean un éxito, os protejáis de esta crisis o la estéis aprovechando si habéis sido gente muy diligente y si no, no pasa nada, capead el temporal y en la siguiente llegará vuestro turno. Así que mil gracias por llegar hasta aquí, dale un like, suscríbete, comparte esto con quien creas que es necesario y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.